Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy vamos a hablar de consentimiento, porque al final tenía que tocar algún día. Lo haremos con Pablo Cañal, que es director de producto en Visible Privacy, ingeniero de software experimentado en soluciones de protección de datos personales e ingeniería de privacidad, y lidera, Pablo, el equipo de Beautiful Consent, que es un gestor de consentimiento cuyo software está bifurcado entre código abierto, para quien lo quiera usar, lo que se llama Open Consent, que es lo que más me interesa aquí hoy, y una versión muy barata y gestionada en nube local española para pymes. Un par de aclaraciones previas. La primera, dejo clara mi absoluta parcialidad o conflicto de intereses, si se quiere ver así, en lo que respecta a Visible Privacy, porque soy inversor y asesor en Empathy Systems y Visible Privacy es una iniciativa incubada por esta empresa. Aún así, también añado que, como Pablo y mucha gente por aquí sabrá, tengo alergia a los faldones de consentimiento. Nunca he sido gran amigo de invertir tiempo en ellos, es decir, esta iniciativa es de todo menos idea mía, pero al menos aplaudo que quien quiera pueda integrar esta pieza en sus webs de una forma mucho más nativa, a un coste muy inferior, y sin meter a un proveedor más en la lista de encargados del tratamiento. También diré que no hemos llegado a tocar un dilema que por algunos foros ha surgido, que es el potencial rol del CMP como responsable independiente del tratamiento o, mucho más plausible, su rol como corresponsable, que es lo que la autoridad supervisora belga estimó en su caso contra la IAB, con relación al TCF, el Transparency and Consent Framework, en la medida en la que los propósitos y los medios del tratamiento venían definidos al unísono por la IAB, los prestadores de la tecnología, y la propia empresa que monta el faldón, bajo las directrices de los dos anteriores, aunque esto ha sido muy rebatido, claro. En fin, vamos a por esto con Pablo Cañal, y en las notas encontraréis los accesos para descargar el código fuente y su documentación, o para pedir ayuda a la gente de Visible Privacy si os apetece tratar con humanos durante el despliegue. Pablo, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, Sergio. Un gusto. Sabes que, bueno, Dios es que yo nunca he sido gran fan del consentimiento como base legal y por ende, por tanto, del faldón. Pero la verdad es que, claro, es inevitable en muchísimas circunstancias, es inevitable, no importa en qué jurisdicción, incluso ahora, el CMP es una necesidad para mucha gente. Hay gente que ya, sin más, no se plantea renunciar a aquello que requiere consentimiento. Total, que al final, digamos que para mucha gente no hay salida y tiene que haber consentimiento. En cuyo caso, van al mercado y aparecen un montón de soluciones de gestor de consentimiento, de faldones. En España siempre he dicho que somos muy corderitos con tecnologías de terceros países. Suele pasar que todo llega muy tarde y que todo aquello que viene de Estados Unidos lo ponemos en un pedestal. En Francia son un poco más rebeldes y siempre sacan algo primero en Francia que terminan incluso vendiendo en España bastante bien. Esto ha pasado en España otra vez, lo he vivido con varias industrias. Ahora con CMPs, OneTrust está llegando con mucha fuerza a España. Didomi de Francia ya llegó antes y se ha posicionado muy bien en el mundo de los publishers, de los medios. Y como siempre, no hay ningún prestador español que se precie, pero es verdad que en España la comunidad de código abierto suele ser muy madura, la gente está muy abierta a compartir y creo que eso es algo que sí puede funcionar bien y sobre todo que a lo mejor ha llegado el momento. En ese contexto, Visible Privacy ha lanzado Beautiful Consent. ¿Por qué has decidido hacer esto y por qué tiene sentido que la empresa tome el control del gestor de consentimiento? Bueno, para nosotros, la verdad que, quiero decir, hacer eso y dar ese control a las empresas era algo muy evidente, porque al final la pregunta que intentamos resolver siempre, y creo que la gran mayoría de empresas que se dedican a este ecosistema de consent y de privacy también se enfocan a ello, es intentar resolver en qué medida está una empresa invirtiendo bien
invirtiendo correctamente su dinero al final, pues en lo que son campañas de captación de clientes, y cualquier tipo de acción, ¿no? De ese sentido. Entonces nosotros al final nos enfocamos mucho en que una plataforma de gestión de consentimiento, aparte de tener que intentar resolver esa pregunta, que va de la mano de, pues evidentemente, de analítica, cuánto están aceptando mis usuarios, cuánto están interactuando, etcétera, cuántos usuarios estoy incluso llegando a perder debido a la aparición de uno de estos elementos en mi, pues en mi pack digital. Intentamos enfocarnos mucho en tres aspectos que muchas veces, bueno, son muy clave en todo este entorno. El primero de ellos es evidentemente el coste, es decir, todas estas plataformas cuando te suscribes a una como negocio suelen ser más o menos costosas, evidentemente dependiendo del volumen de tu negocio, es decir, no es lo mismo un OneTrust o un Cookiebot. Y son muy limitadas al final según lo que pagas, pues en su capacidad de personalización, en su capacidad de ser precisas en cuanto al consentimiento dentro de tu ecosistema, ¿no? Y ese es, bueno, el primero de los pilares. Luego tenemos al segundo, que es algo que has mencionado precisamente, que en lo que nos hemos centrado muchísimo, que es la experiencia de usuario, algo que se subestima y se infravalora en gran medida, que es que uno de estos banners de consentimientos y uno de estos CMPs es el primer elemento que ve un usuario cuando entra en un sitio web. Al final es lo primero con que se le presenta por encima de cualquier otra capa que pueda haber dentro de ese entorno web. Entonces, evidentemente, siendo el primer elemento, también puede ser el primer elemento de disrupción del camino dentro del usuario, ¿no? Dentro de tu web. Entonces, nos hemos enfocado mucho en eso, nos hemos enfocado mucho en lo que es la personalización, dado que al ser el primer elemento es muy importante pues bajar ese bounce rate, por ejemplo, ese salto de los usuarios que entran, no interactúan, esa acción que creo que todos hemos pasado por ella cuando entramos en un periódico en España que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Aceptas o pagas? Y siempre pues habrá X número de usuarios que directamente dicen, bueno, pues yo no me interesa, voy a ver esta noticia en otro medio digital, ¿no? Que igual no me solicita esta acción. Y el tercero y para mí más importante, que es la privacidad y la regulación. Al final existen, evidentemente, como tú has dicho, muchísimas soluciones comerciales, pero gran parte de ellas, como puede ser en este caso OneTrust, envían estos datos, datos de consentimiento, datos de analítica, de visitas, envían estos datos a servidores en Estados Unidos. El hecho de que la interfaz, os hayáis preocupado de la interfaz, es fantástico, esta idea de la experiencia de usuario, porque ya que es el primer incordio, si encima es feo, ¿verdad? Pues esto es terrible. Entonces, buenísimo. Y que encima se pueda personalizar es maravilloso, porque es que todos son iguales ahí fuera. Parece que ya ves claramente, se ve cuál es el prestador por la pinta que tiene el CMP. Con lo cual estaría muy bien que en vez de, además de vendértelo, colocártelo, asumirte los riesgos, oye, que no se te imponga la marca y se utilice el propio faldón para vender más faldones, que tomes tú el control del aspecto del faldón. Me parece otra muy buena. Entonces ahora, hablando de esto, más personalización, más modularización, mucho menos coste, sin enviar datos a terceros países. Pero ahora, ¿qué pasa con código abierto? El miedo que me da a mí con código abierto es, a nivel de mantenimiento, ¿quién lo lleva? Porque cuando le pagas a otro, sabes que siempre va a estar al día. ¿Qué hacemos con esto en el contexto de open source? A ver, evidentemente, claro, dentro de este mundo tan abierto, valga la redundancia, como es el open source, optar por un producto de este tipo, ya sea de código abierto o incluso hacerlo de cero dentro de cualquier tipo de empresa, pues conlleva un riesgo y conlleva un sacrificio muy importante que es el que has dicho tú, es el mantenimiento. Pero también estos sacrificios, en mi opinión, se ven compensados por esa capacidad de tener pleno control sobre tus datos, pleno control sobre, pues eso, poder ajustarse a las normativas más locales en las que tú tengas que actuar y evidentemente el poder ofrecer una experiencia pues que intente ganar la confianza de tus usuarios, dado que tú como negocio vas a conocer mejor a tu base de usuarios, de clientes, de consumidores, y es a los que mejor les vas a poder ofrecer X tipo de experiencia.
Bueno, y es verdad que además también menos interdependencia, porque normalmente cuando se vende un CMP viene con un lastre de otras piezas, donde todas entre ellas generan cierta interdependencia, y si tienes libertad en la forma en la que recabas consentimiento, a lo mejor tú puedes ya conectar con tus sistemas a tu manera. No todo te viene impuesto Claro. con todo piezas de tercero, de nuevo. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, si alguien tiene la inquietud de que la documentación, por ejemplo, ¿no?, pudiera quedarse obsoleta, o de que si hubiera una conexión o, por ejemplo, un seguimiento de Google Consent Mode, ahora que es tan importante para mucha gente, ¿qué les garantiza, qué le garantiza a la gente que hay esto? Porque en otros mundos, por ejemplo en el mundo de bases de datos y tal, cuando ha habido algo, sabíamos que había siempre detrás una comunidad muy fuerte, muy consolidada, o bien una entidad, por ejemplo, no sé, el mundo de MongoDB, cuando en su día no pegó tan fuerte. Siempre estaba MongoDB, que quien sacó algo a open source, a su vez estuvo manteniendo y garantizando que esto tenía una buena, que estaba al día, ¿no? Entonces, aquí entiendo que Visible Privacy tendrá un rol importante. Por lo tanto, que hay un esfuerzo y una inversión garantizada por Visible Privacy y por Empathy para mantenerlo. Sí, eso es. Es decir, nosotros, al final, nuestro objetivo es centrarnos, evidentemente, para pequeños y medianos negocios. Realizamos un soporte y una cercanía adecuada a ellos, ¿no? Es decir, no pueden tener esa fuerza como para tener que tener sus propios equipos o tener que tener una implementación mucho más delicada y dedicada a ellos. Entonces, nosotros en Visible Privacy lo que hacemos es nos especializamos en facilitar este proceso de integración de la parte de código abierto y evidentemente ese compromiso por nuestra parte, como tú mencionabas muy bien el ejemplo de MongoDB, de mantener y evolucionar lo que sería este framework o esta librería de código abierto. Al final nosotros pues nos dedicamos a ofrecer herramientas y servicios que están diseñados para facilitar, por un lado, y por eso nació esta empresa, lo que sería el setup o la experiencia alrededor de privacidad y protección de datos, de consentimiento y de implementar un CMP de manera eficiente sin estas complicaciones técnicas que pueda haber en otros casos. Evidentemente, luego ya de la mano de lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que es mantenimiento, soporte técnico, ya sea durante la integración, durante la customización, etcétera, nosotros también trabajamos ahí. Es decir, nosotros ofrecemos una documentación que acompaña a todo este framework y con la cual cualquier tercero puede ajustarse rápidamente a cualquier normativa, ya sea a nivel local, internacional, puede ajustar y customizar perfectamente la experiencia que puedan querer dentro de su entorno. Y lo importante es lo que ya comentamos, todos esos cambios y todas esas adaptaciones y soporte sucede dentro de tu entorno. Es decir, es lo que tú vas a tener dentro de tu, pues evidentemente, stack digital, adaptado a tus necesidades y con esa capacidad de soporte de ampliación, lo que comentábamos, ¿no? Esa posibilidad de poder integrar además el CMP para X acción que tú quieras tener dentro de tu empresa. Entonces, nuestro objetivo, al final, yo creo que se resume en que lo que hacemos y lo que intentamos es empoderar a todas estas empresas para que lo que es la gestión del consentimiento se pueda tomar ese control sin tener que sacrificar una eficiencia y sin tener que sacrificar un coste o incluso lo que comentábamos, el cumplimiento legal, tener que convertir esta pieza que ya se nos hace imprescindible en otro punto más de debilidad. Lo que queremos es evitar eso, evidentemente. Está muy bien. Y bueno, y también está claro que a ver, todo tiene que vivir de algo y que en vez de estar aspirando al pelotazo del software as a service, concretamente con el CMP y con todo el software que venga alrededor, el hecho de que el modelo de negocio sea mucho más anclado al tiempo que se dedica y al servicio prestado, también es algo muy honesto que se aprecia en el mercado, yo creo, cada vez más. Y también está pasando que los CISOs y departamentos de IT y de seguridad informática van a agradecer algo así, porque cada vez hay más riesgo asociado a terceros, cada vez son más severas las auditorías de prestadores. Lo sufro yo por el otro lado, pues ayudando a pequeños software as a service, pero es cierto que el mundo está yendo en la otra dirección, y encima con AI, pues más todavía. Háztelo en casa,
hecha al prestador, y si estamos hablando de algo que es tan crucial, que se entronca con el consentimiento, que al final va a ser el perfil del cliente, que al final puede desembocar en el ejercicio de derechos para la solicitud ¿no? Pues eso, derecho a acceso, por ejemplo, de qué datos tienes sobre la base de clientes, etcétera, pues razón de más. Y ves algo, una última pregunta, Pablo, ¿a futuro ves alguna cosa en el horizonte que te parezca especialmente motivadora como siguiente giro en el desarrollo de Beautiful Consent? Yo creo que sí, hay mucho entorno para desarrollar y mucho entorno, eh, no quiero decir oscuro, pero sí en el sentido de que no se ha explorado todavía. Nadie ha intentado arrojar un poco de luz sobre ello, que es la experiencia de consentimiento a lo largo de la web. Es decir, creo que se ha resumido mucho ya sea pues debido a la regulación con el paso de los años, debido a también pues la actuación de los las principales empresas del mercado, se ha resumido mucho en una acción única de una sola vez para el usuario, un poco en un lo tomas o lo dejas. Al final nosotros podemos ser proveedores de muchas cosas, pero también somos usuarios de cualquier otro servicio que encontramos a nivel digital y nadie quiere tener esa experiencia que te interrumpe o que te lanza fuera, ¿no? Como cuando estás viendo una película y hay algo que te lanza totalmente del argumento y ya no sabes dónde ubicarte. Entonces, nosotros intentamos luchar contra eso y sí que, bueno, pues lo que te digo, buscar un poco esa experiencia más contextual alrededor del mundo de consentimiento. Entonces, bueno, sí, podría decirse que es emocionante. A ver, compartiremos un poco algunas cosillas a lo largo del año, pero sí, sí. Encaja muy bien con justo la entrevista con Matthew Niederberger, esta idea de que el consentimiento a plomo, de golpe, binario, pues es muy violento ya para mucha gente, y esta idea de que poco a poco, a medida que vayas fluyendo por la web, se gana más confianza, se pueda recabar más información, y hay una relación que puede incluso desembocar en esta idea de que la gente comparta de motu propio porque perciben el impacto de compartir y perciben el efecto y el quid pro quo que hay. Buenísimo que podáis ir en esa dirección, buenísimo. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.